Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a una nueva edición especial de Hipertexto 23. Ustedes saben que a lo largo del programa pasaron varios escritores como María Kodama, como Guillermo Martínez, incluso el español Enrique Vilamatas, refiriéndose a la obra del genial escritor Jorge Luis Borges. Y a propósito de eso, hoy nos encontramos en un lugar muy emblemático, muy relevante, que es la única casa del gran escritor que se encuentra abierta al público. Y justamente a propósito de una de las frases más emblemáticas de Borges, que decía: he cometido el peor de los pecados, no he sido feliz. Bueno, esta casa viene a desmentir un poco aquella emblemática frase. Y para eso, para este gran recorrido, contamos con la presencia del secretario de Educación, Derechos Humanos y Cultura de Almirante Brown, que es el escribano Jorge Herrero Pons. Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros. No, la verdad, muchas gracias por venir, por permitirnos difundir esta gran obra. Realmente María Kodama avala este concepto que vos planteaste, de que es la única casa en el mundo que está abierta a la comunidad, y para nosotros, los brownianos, es un verdadero orgullo. Nosotros creemos que la obra de Jorge Luis Borges y Almirante Brown tienen una íntima relación, y es por eso que tener la posibilidad del gobierno municipal de haber recuperado esta casa. ¿Cuánto hace que se recuperó? Contanos se recuperó la casa en el año 2011. Esta casa iba a ser demolida por los dueños, y la idea era generar un edificio más, como tantos otros, no tanto en Almirante Brown, que está prohibida la edificación en altura, pero iba a ser un edificio. Cuando nosotros, que venimos trabajando la obra de Jorge Luis Borges desde el 2007, sabíamos de la existencia de esta casa, de la escritura que figura a nombre de Leonora Acevedo, que fue la madre de Borges, que fue adquirida en 1945. Y ahora tenemos la oportunidad de ingresar, nada menos que en la casa de Jorge Luis Borges. Ingresamos entonces de la mano de Hipertexto 23. Bueno, y estamos finalmente en el living, en la entrada, una de las entradas principales entonces de esta casa de Jorge Luis Borges de Adrogué. Jorge, contame un poco cuántas habitaciones, qué superficie tiene esta vivienda. Esta es una vivienda austera, en realidad muy similar a las viviendas del año 1945, muy similar a las viviendas que existían en Almirante Brown. Es una vivienda de 3 habitaciones, un baño, una cocina y este living, que es importante, con un hogar. Sí, realmente Borges, por Almirante Brown, por Adrogué, en realidad tenía un cariño muy especial y está vislumbrado en toda su obra. Nadie en la noche indescifrable tema que yo me pierda entre las negras flores del parque, donde tejen su sistema propicio a los nostálgicos amores, o al ocio de las tardes, la secreta ave que siempre un mismo canto afina, el agua circular y la glorieta, la vaga estatua y la dudosa ruina. En el año 1977, vecinos de Almirante Brown, a través de una suscripción, lograron convencer a Jorge Luis Borges que todos estos recuerdos, que siempre hablaba del distrito, que tenía muchos amigos en Almirante Brown, realiza un libro que se llama Adrogué. Justamente este es el poema que, además, este libro tiene las ilustraciones de la hermana, de Nora Borges, que también, por supuesto, habitó esta casa. El poema Adrogué estaba incluido en El Hacedor, ¿no? Exactamente. Contame, ¿cuándo fue la primera vez que vino Borges a Adrogué? Y en realidad Borges a Adrogué vino en el año 1902, con 3 años de edad. Borges nace en 1899 y en 1902 ya la familia estaba instalada en el Hotel Las Delicias. En realidad es el Hotel La Delicia, pero Borges le gustaba decir Las Delicias, en plural. Claro. En plural, como le decía en realidad todo el mundo. Hotel que ya no existe. Hotel que ya no existe, que lamentablemente fue demolido. Posteriormente Borges, también la familia Borges Acevedo, alquila una quinta acá cerca, en la calle Macías, la Quinta Rosalinda, y en el año 44 la madre de Jorge Luis Borges, ya sin, por supuesto, fallecido el padre, compra este inmueble que podemos decir orgullosamente que es el único inmueble que compró la madre Leonora Acevedo en Almirante Brown y hoy es parte del patrimonio. Bueno, hay un dato un poco morboso, pero me parece que vale la pena mencionarlo, que da cuenta o daría cuenta de un intento de suicidio de Borges por un amor frustrado en el hotel. ¿Esto es así? Sí, hay un trabajo que se realizó hace un tiempo en donde se rescataron escritos de Jorge Luis Borges y justamente se plantea la posibilidad que Jorge Luis Borges haya intentado suicidarse viniendo al Hotel Las Delicias, especialmente en una habitación
subiendo al primer piso, plantea que, bueno, que intentaba suicidarse y al final deja de entrever como que no fue del todo valiente y no se suicidó. La verdad que nosotros estamos trabajando, además de en esta casa museo y el patrimonio inmaterial, que es recorrer la misma, en un centro de investigación y difusión de la obra de Jorge Luis Borges. Y ya comenzamos en realidad intentando demostrar que Borges y Almirante Brown, Borges y Adrogué tienen una íntima relación, porque básicamente Borges veraneó en Almirante Brown y venía los fines de semana. Era la casa de verano, ¿no? Era la casa de verano, era la casa de los fines de semana, y él vino durante toda una época, en realidad, de recuerdos, toda la época donde él vio, y justamente en el año 1954, donde él ya pierde definitivamente la vista, es justamente el año que se vende esta casa, con lo cual nosotros tenemos... Hay una relación entre la visión de Borges y Adrogué. Y Adrogué y Almirante Brown, y además cada vez que él se refiere a perderse en Almirante Brown, a perderse en Adrogué, a los eucaliptus, a los espejos, a los laberintos, los espejos estaban muy presentes en el Hotel Las Delicias. O sea, nosotros creemos... Los emblemas de la obra de Borges tienen que ver en algún punto en algún punto con Adrogué, por eso nosotros decimos que esta casa en realidad es un pretexto para vivir la experiencia borgiana de Adrogué, perderse también en estas diagonales, ver los árboles, los eucaliptos y bueno, recordar, como él decía Adrogué, que para él era un verdadero paraíso. Empezamos con El Sur, que es un cuento que está fechado y tiene lugar en Adrogué. Es un cuento que el original fue vendido por Estela Canto a $186.000, si se recuerdan que hace muchos años atrás, y tiene fecha y lugar en Adrogué. ¿No? Se lo había dedicado. Diciéndole que en algún momento iba a valer mucho dinero. Mucho dinero, sí. Totalmente. Y además, bueno, le ofreció matrimonio, ella misma lo dice, también en José Mármol, es una ciudad acá cercana. O sea, el Sur, que él habla que es uno de sus mejores cuentos, está presente, por supuesto, en esta obra. En 1938 pierde usted a su padre y en la Navidad sufre usted un accidente que le tiene a las puertas de la muerte durante largo tiempo. Sí, si usted me toca la cabeza, aquí está documentado mi accidente. ¿Cómo fue? Subiendo una escalera, habían dejado una persiana abierta, pero me dio un golpe contra la persiana que acababa de ser pintada y luego tuve septicemia, estuve muy cerca de la muerte sin pensar nunca en ella. Y eso lo he reflejado en un cuento que se titula El Sur. Que el principio del cuento es la historia de mi accidente y luego ya después hay un desenlace fantástico. ¿Hubo en esa época fiebres, delirios? Sí. ¿Que usted trató luego? Sí, luego, sí, noches enteras de insomnio, de pesadilla, de sentirme muy desdichado, con una fiebre alta. Y acá lo vemos caminando con sus amigos Grillo de la Paulera. Este es el Palacio Municipal. Acá lo vemos también en la casa, justamente con la pareja de Grillo. Él está acá presente. Acá vemos la primera edición del libro de Jorge Luis Borges en Adrogué y La moneda de hierro, que también nosotros entendemos que es una obra que está íntimamente relacionada con nuestro distrito. ¿Por qué? ¿Puedes explicar por qué? Porque nosotros entendemos que en este cuento él habla de laberintos, él habla específicamente de vidrios y él habla de que se transforma esta moneda en algo distinto. Y nosotros creemos que Borges íntimamente tenía una sensación de que Adrogué era su paraíso secreto. Y por eso nosotros entendemos que también La moneda de hierro tiene íntima relación con la obra de Jorge Luis Borges y Almirante Brown. Contanos un poco acerca de la historia de Adrogué. Bueno, recién veía algo muy interesante que tiene que ver con que el diseño urbano, digamos, de la ciudad llena de bulevar, de plaza, de diagonales, terminó inspirando nada menos que la creación de la ciudad de La Plata, rompiendo lo que era el paradigma español. Totalmente. Me parece un dato muy interesante. Claro, exactamente. Adrogué y Almirante Brown es un partido de 12 localidades, un distrito de 600.000 habitantes y fue creado en el año 1873. Esteban Adrogué elige, para realmente ser original, a dos arquitectos, los hermanos Canale, para generar esta ciudad. Italianos y realmente generan una revolución, como vos bien decís, rompiendo la costumbre de la época, generando diagonales y todo esto que habla Jorge Luis Borges de perderse. Realmente vos
cuando ingresás a la ciudad de La Plata, bueno, en escala mayor, o ingresás a Adrogué o Almirante Brown, observás esta situación en especial en donde uno con las diagonales la verdad que se va perdiendo. Así que yo creo que es interesante rescatar esto que decía Borges, que él jugaba a perderse, ¿no? Con toda la familia, caminaba con Nora, con su padre y con su madre y jugaba a perderse en las diagonales de Almirante Brown. Eso me parece que es el sustrato de la vida política. Por eso diría a los políticos que juzgan a Borges como un ente político y le ponen nombres políticos, que eso es un error. Es un error porque se impide con esto ver lo que realmente tiene Borges de político, que es la estructura interna de su argumentación. La estructura de la frase borgiana es eminentemente... El estandarte político. Es un arte político, un ars política, digamos, sí. No es un arte amoroso, aunque tiene grandes ocultos poemas de amor, están muy ocultos, ¿no? Pero lo que no está oculto es el hecho de que la literatura en Borges es sería el pensamiento del momento más delicado de la vida de las personas, que es la imposibilidad de pensar sobre su propia muerte, ¿no? Bueno, y ahora estamos en el patio, nada menos que de la casa de Jorge Luis Borges. Contanos un poco, Jorge, acerca de esta intervención que hubo con un arte que representa de alguna manera el comienzo de la ceguera de Borges, que a su vez, como decíamos, marca su alejamiento de Adrogué, por lo menos físico, no simbólico, ¿no? Sí, la verdad que nosotros realizamos un concurso en donde queríamos que los diferentes artistas plásticos de Almirante Brown nos expresen el sentimiento que tienen por Jorge Luis Borges y su obra. Termina Jorge Aranda con otros artistas del distrito. Artistas plásticos de acá. Artistas plásticos de Almirante Brown, que además, digo, contextualizando dentro o de una obra o de una situación en particular. Y acá justamente él se basa en una conferencia que realiza Jorge Luis Borges sobre la ceguera, sí, en donde justamente él va planteando, además de este infinito que termina de observar, así nos va planteando cuáles son los primeros colores que él va perdiendo, ¿no? Entonces ahí podemos ver cómo el rojo... Primero es el negro. El negro. Por eso, aunque parezca increíble, digo, uno piensa que quizás la ceguera le impide a la persona que la sufre, el último color que termina observando es el negro, pero Borges dice que extraña el negro, que extraña el rojo, después empieza a perder los azules y por último el amarillo fiel que él plantea siempre, que lo ha acompañado, sí, que está ya el amarillo de los tigres, del oro de los tigres, sí. Y por supuesto después lo que tenemos es la intervención de los árboles por parte de los talleres de cultura, de tejido de Almirante Brown, en donde además también lo que observamos son los famosos espejos que siempre están reflejados en la obra de Jorge Luis Borges, espejos que por otro lado había un comedor lleno de espejos que a Borges le daba mucho miedo en el Hotel Las Delicias, así que también, claro. Y él hace referencia justamente en una conferencia que realiza en Cerca del Sol en 1977, la última conferencia en donde él habla de Almirante Brown y él nos plantea de este lugar tan especial que era el lugar de los espejos del Hotel Las Delicias. Vamos a ver este poema, que es otro de las intervenciones, el poema Everness, que corresponde al libro El Otro, el Mismo. ¿Por qué eligieron este poema en particular? Porque justamente nosotros creemos que este es uno de los poemas que más representa a Jorge Luis Borges en este trabajo. Fíjate cómo habla de los espejos, habla de lo diverso, habla del cristal y habla del universo y de la memoria de lo esplendor. O sea, es como que nosotros interpretamos, y María Kodama realmente festejó la elección de este poema porque nosotros consideramos que es un espejo del alma de Jorge Luis Borges cuando justamente entraba en esta situación de la ceguera. Y entonces yo creo que eso es una de las cosas que Borges tenía, es decir, saber decantar, absorber, transformar y decir a través de la literatura otro mensaje. Respecto a esto, ¿cuál es la relación de los vecinos hoy con Borges? Si saben, si están enterados de esta relación tan fuerte con la ciudad, ¿qué cambió en la vida cotidiana de los vecinos a partir de esta casa museo? Si vienen a recorrerla, si cambió algo de la fisonomía, creo que sí, pero contanos vos cómo se puede explicar este vínculo. La verdad que en realidad nosotros cuando comenzamos con este trabajo en el año 2007 de Borges, quienes realmente nos acercaron documentación, todas las fotografías que ustedes ven acá son los vecinos, los antiguos vecinos o los familiares que recordaban íntimamente a Jorge Luis Borges y que realmente se había perdido durante un tiempo esta situación. Y además lo que vemos es el acompañamiento de toda la comunidad, de los comerciantes, digo, hay muchos comerciantes que hoy ya han cambiado el nombre de los bares. Acá tenemos
acá al lado el bar El Aleph con intervención en las sombrillas de Jorge Luis Borges, tenemos el bar Borges y además por supuesto generamos una ordenanza también para también la calle, y generamos una ordenanza también planteando que todos los comercios tengan una relación, porque nosotros lo que queremos es invitar no solamente a los vecinos del Almirante Brown y de la zona, sino de todo el mundo a que tengan la experiencia Adrogué y Borges, que yo creo que esto también es rico y enriquece a nuestro distrito, y además se genera también una posibilidad importante porque nosotros creemos que en Almirante Brown, la ciudad de Borges, la ciudad de Soldi, hay realmente un turismo cultural muy interesante que yo creo que es único en todo el mundo. Y una ciudad que además, bueno, visitaron y mucho, ¿no? Dos presidentes como Carlos Pellegrini y Domingo Faustino Sarmiento. Contanos esa... Sí, la verdad que el Hotel Las Delicias era un lugar obligado, era uno de los hoteles más importantes de la Argentina en ese momento, era un sitio obligado de presidentes. Un hotel de categoría, podríamos decir. Era un hotel de categoría, un hotel extraordinario que realmente marcaba y marcó una época. La verdad que cuando se demolió ha sido muy duro para nosotros, pero por suerte luego de muchos años en ese lugar se había construido un shopping, y el municipio también adquiere ese shopping para hacer una casa cultural, así que realmente ha quedado poco del Hotel Las Delicias. Tenemos por suerte la estatua de Diana la Cazadora, que justamente dentro de la casa hay una foto de Jorge Luis Borges que está en el pasaje Las Delicias, y por eso nosotros invitamos a toda la comunidad a recorrer nuestra ciudad con este cariño y perdiéndose en los eucaliptos, perdiéndose en estos laberintos que Jorge Luis Borges tan bien referenciaba en toda su obra. La familia Borges era muy austera también. Yo te iba a preguntar, si uno tuviera que pensar la situación económica, social de la familia, ¿qué dirías? ¿Hubo cambios a lo largo de la historia? Sí, yo creo que al fallecer el padre se genera una complicación económica, que inclusive él, cuando hace referencia a esta casa, él dice que se vieron obligados a vender la casa. 9 años después de haberla adquirido se vieron obligados a vender la casa, es justamente la frase que él plantea, como lo hace desde el dolor de haber perdido parte de su patrimonio. Y además la austeridad que tenían, ¿no? Inclusive el departamento donde vivía con la madre también era muy austero, con una habitación, y en el living vivía Borges. Inclusive hay una referencia que cuando él lo va a visitar un famoso escritor, medio como le plantea por qué vive en una casa de estas características, le insiste, exactamente, le insiste porque era muy pequeña. Y Borges al otro día dice, mire, el día de ayer vino un escritor muy famoso que parece que tenía algún jet inmobiliario porque quería hacerme mudar a toda costa, porque él estaba realmente a gusto, y yo creo que en realidad la imaginación que tenía Jorge Luis Borges era inmensa y no necesitaba quizás un palacio para sentirse... ¿Hubo otra casa además de esta y la del barrio de Palermo? Sí, en Almirante Brown estuvo, por supuesto, el Hotel Las Delicias, sí, y después la Quinta La Rosalinda, anterior, estamos hablando de la infancia de Jorge Luis Borges, porque posteriormente él, cerca de su adolescencia, va directamente a Europa y después regresa, y después la Quinta La Rosalinda, también una quinta que fue demolida hace aproximadamente 30 años, y posteriormente, y por último, esta casa que adquiere en el año 1944. Bien, Jorge, contanos puntualmente, a ver, en qué cuentos o en qué poemas los lectores pueden encontrar referencias puntuales a Adrogué. Vos, además de ser secretario de Cultura, Derechos Humanos y Educación de Almirante Brown, es un experto en la obra de Jorge Luis Borges, así que tenés la autoridad para contarnos dónde pueden encontrar los lectores estas referencias. Específicamente en 2 cuentos que realmente son únicos y fundamentales en su obra. En el Aleph, cuando Borges encuentra este punto que une todos los puntos, habla en el sótano de la casa, él encuentra justamente dentro de ese punto, cuando va haciendo detalles de diferentes cuestiones, habla la enumeración, ¿no? La enumeración tan fantástica que realiza, habla justamente de la quinta en Adrogué. Y en Tlón, este cuento también increíble y fantástico de este mundo inventado que habían realizado expertos científicos, en donde él justamente habla del Hotel Las Delicias, habla de Foy, habla de este personaje que justamente llega el tomo 11 al Hotel Las Delicias, y ahí él puede notar cómo había una biblioteca de un mundo paralelo que termina siendo un mundo real. O sea, realmente ahí nosotros observamos cómo la mención de Adrogué en estas 2 obras, y bueno, después tenemos el poema que decíamos del Hacedor, y nosotros encontramos, después Almirante Brown y Borges en toda su obra. En el caso de la intrusa, los hermanos
son hermanos que él conoció en Almirante Brown, eran hermanos de Turdera. Bustos Domecq, Isidoro es un peluquero de Almirante Brown, es el peluquero Camarota. Estaremos de la obra con Bioy Casares. Con Bioy Casares, exactamente. Justamente es un peluquero que contaba todo tipo de cuentos y que Borges lo reconocía constantemente. Y después en todos los personajes, en muchos personajes de la obra de Jorge Luis Borges están íntimamente relacionados con personajes que él conoció en el Hotel Las Delicias. La verdad que el padre de Borges, que era un amante también del ajedrez, tenía estos contrincantes que Borges y también escritor, ¿no? Y también escritor. Que, de hecho, escribió una novela que es lo que le faltó escribir o que no quiso escribir. Claro, Jorge Luis Borges nunca escribió una novela, sino que siempre, nunca escribió un texto mayor a 10 páginas, ¿no? Decía que no era necesario, y en esto la verdad que esto es lo fantástico de Borges también, ¿no? Cómo puede resumir tanta información y reescribe clásicos, El Quijote, Martín Fierro desde otra mirada. Sí. Digo, la verdad que lo que hace Borges es algo único, y como te digo, a partir de Borges hay una manera distinta de escribir el español. Así que el español, y por qué no, digo, nosotros recordemos que uno valora nuevamente a Borges desde el exterior, ¿no? Es como que Francia e Inglaterra nos plantean la necesidad de reencontrarnos con este gran autor argentino. Cuentos que un ciego poeta regaló a tu corazón. Pero te quería preguntar y quería cerrar la nota, Jorge, contándonos un poco acerca de qué significa esta visita a la casa de Borges, cómo está armada, cómo está organizada y qué se va a poder encontrar, en este caso, nuestros espectadores que decidan venir a visitarlos. Es una casa que invita a ser leída, es una casa donde vamos a poder encontrar la experiencia borgiana de Adrogué. Está abierta a la comunidad de 10 a 18 horas, de lunes a viernes, y los sábados y los domingos de 16 a 21 horas. Van a ser recibidos por Sandra Agis, por Fernando Viña, que son dos expertos en la obra borgiana. Que les van a ir explicando todo. Que les van a ir explicando todo. Hay visitas guiadas a las 11:30 horas, y también, por supuesto, tenemos aquellas personas que hablan inglés u otro idioma, también pueden combinar con nosotros, que también hacemos visitas guiadas en ese idioma. Y además tenemos el sistema braille, y por supuesto es una casa especialmente realizada y diseñada para que tenga acceso cualquier persona. Jorge Herrero Pons, secretario de Educación, Cultura y Derechos Humanos, Almirante Brown, muchísimas gracias por haber estado en Hipertexto 23. Muchas gracias a ustedes por visitarnos. Nos reencontramos la semana que viene. Muchas gracias por estar del otro lado.